Las primeras escuelas penales que fueron precursoras del derecho penal mexicano del siglo XX. En el mundo anterior a la civilización griega, la venganza era la forma de imponer una pena y normalmente era desproporcionada al daño ocasionado. En el Código de Hammurabi se establecieron límites a la venganza en la llamada Ley del Talión, poniendo un máximo a la venganza por el equivalente al daño causado. Ojo por ojo era la forma de resumirlo. Con el paso del tiempo, en Grecia, Platón fundaba la facultad de penar en el principio de expiación y más adelante en el derecho romano se basaba en el derecho de castigar como una forma de mantener el orden en el imperio. Con la llegada de la Iglesia al poder, la Iglesia católica entiende la pena como un derecho divino delegado, el delito como un pecado y la pena como una forma de su expiación. Con el paso del tiempo, durante la Edad Media, los poderes más importantes eran los de los reyes, los señores feudales y la Iglesia católica. Los excesos se generaron en los castigos y se dividió la pena en tres tipos: las penas de carácter divino, las naturales o legales y las humanas. La Inquisición incurrió en graves abusos y excesos. Ya para el Renacimiento se reacciona contra toda esta serie de graves excesos y aberraciones, y autores como Hugo Grocio empiezan a reflexionar sobre la naturaleza de la pena como algo contractual. El que delinque se obliga a cumplir una pena. En Italia, autores como Cesare Beccaria del Ducado de Milano escribe el Tratado de los Delitos y las Penas, donde propone un mejor trato a los delincuentes que los que prevalecían en esa época. Manuel Kant, en la Alemania, establece que la pena es una exigencia de la razón, que es una consecuencia del delito. Afirma que la pena debe ser acorde al delito. En Italia, Gian Domenico Romagnosi escribe su obra La génesis del derecho penal. Para él, la base de penar se encuentra en el imperio de la necesidad. La pena debe buscar evitar delitos futuros. Federico Hegel, más adelante, entiende que el delito es algo irracional y la pena su opuesto, como algo racional que se desprende de la ley. El delito es la negación del derecho y la pena la negación del delito. Pablo Juan Anselmo von Feuerbach establece que la pena precisa de una ley anterior del que se desprende el principio nulla pena sine lege. La aplicación de la pena, a su vez, supone la existencia de la amenaza legal. El delito es una acción contraria al derecho. Para Pellegrino Rossi, la pena es una remuneración del mal hecho. El derecho de castigar deriva del orden moral. El derecho penal tiende a la realización del orden moral. Giovanni Carmignani también se opuso a la doctrina de la justicia moral y al sentido retributivo de la pena. Para él, el derecho a castigar es sólo una necesidad política. Es necesario que a la represión preceda la prevención. Es el primero que habla de prevención del delito, junto con Rossi. También se le considera precursor de la escuela clásica del derecho penal. Por su parte, Carlos David Augusto Roeder, en Alemania, establece en la Universidad de Heidelberg que la pena es el medio racional y necesario para reformar la justicia
la injusta voluntad del delincuente. Roeder sostiene que la pena debe tener el carácter de un tratamiento correccional o tutelar y su duración varía en función del tiempo necesario para modificar la mala voluntad del delincuente. Es el fundador de las ideas correccionalistas. En resumen, desde el mundo antiguo la venganza fue la actividad que precedió a la pena tal como la conocemos hoy en día. Desde Mesopotamia con Hammurabi se empezó a tratar de limitar los excesos de la venganza. El derecho romano no se caracterizó por un estudio del derecho penal, pues se enfocaba al derecho privado. La Iglesia Católica en una primera instancia intentó dar un trato humano de la pena, pero con el tiempo los excesos ocurrieron llegando a los famosos casos de la Santa Inquisición. La Edad Media transcurrió dominada por la Iglesia. Fue la Ilustración la que empezó a generar bases para el moderno derecho penal, con autores alemanes e italianos principalmente, estableciendo el principio del nullum pena sine lege y nullum crimen sine lege. Aparecen ideas de prevención del delito y tratamiento penitenciario con autores como Carmignani y Roeder. Después vendrá un desarrollo más profundo del derecho penal con Carrara y la escuela clásica del derecho penal, pero eso lo veremos en otra clase.